Y arrancamos desde aquí, aunque ya está explicado, para ir retomando material que hemos más o menos visto por encima, por si no lo habíais seguido o no os enterasteis mucho, o como introducción a lo que toca seguir. Estábamos viendo el principio de supercompensación y continuidad. Entonces, dentro del principio de supercompensación, hablábamos de que después de aplicar un entrenamiento, este causa el objetivo del entrenamiento, una fatiga, ¿no? En este momento hay un proceso, digamos, catabólico de ruptura, de cansancio, pérdida de forma deportiva. Digamos que en el momento justo posterior a finalizar el entrenamiento es en el momento en el que peor forma física tenemos en ese momento, que estamos cansados por lo que acabamos de hacer. ¿Mm? Eh, entonces se instaura en el momento que termina la carga, se instaura una fatiga que tenemos que recuperar. Habíamos estudiado la curva de la recuperación de la fatiga y habíamos hablado que esa recuperación de la fatiga, habíamos hecho una gráfica y le llamábamos los 2/3 del tiempo, más o menos le denominábamos así a eso. A ver si me coge un momento el lápiz que no lo tenía encendido. Espera, tengo que poner el cable, se apaga. Y en esos 2/3 de la recuperación, digamos que en esta curva explicábamos que en 1/3 del tiempo recuperábamos 2/3 de todo nuestra fatiga. Es decir, y hacíamos más o menos este cuadrante. Entonces teníamos un proceso de una persona en reposo con su nivel de forma física, de fatiga cero, sus posibilidades de rendimiento al 100%, sus depósitos recuperados al 100%. En este momento la persona aplica un entrenamiento y ese entrenamiento vamos a imaginar que fatiga por completo cualquier sistema, cualquiera, depósitos de glucógeno, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hablábamos del tiempo que necesita para recuperarse. Si poníamos una capacidad cualquiera que necesitara 24 horas, aquí estarían 16, aquí estarían 8 horas. Veíamos, según lo que dice esta, más o menos, no es un principio, ¿vale? Según lo que dice esta teoría de la recuperación, que en el primer tercio del tiempo, en el primer tercio del tiempo, en este primer tercio del tiempo, recuperamos aproximadamente 2/3 de nuestra capacidad. Y en el resto del tiempo hasta recuperar completo. Es decir, al principio la recuperación de cualquier sistema es mucho más rápida y después se convierte en muchísimo más lenta. Si esto lo aplicamos a cualquier otra cosa, por ejemplo, imaginaros a unas series de velocidad donde tengamos que recuperar el ATP, o a una serie de sentadillas donde tengamos que recuperar lo mismo, glucógeno y ATP, para realizar la siguiente serie. Si el tiempo de recuperación completo de ese ejercicio fueran 9 minutos, en 3 minutos estaría prácticamente recuperado ese tercio. De hecho, habíamos citado alguna vez, por ejemplo, para actividades, lo habíamos comentado cuando estábamos con el encoder en clase, que esos 3 minutos eran los que se necesitaban para recuperar aproximadamente el 90% del cansancio, de las reservas de ATP y fosfocreatina muscular, y que por lo tanto en un entrenamiento, vamos a decir, que se necesita chispa, velocidad, que la fuerza esté viva, que no vaya con fatiga, como mínimo debes de instaurar una recuperación de 3 minutos, que no es total, pero es mucha, que no es mucha, porque fijaros que 1/3 del tiempo sería en este caso una recuperación al 66% de. Estaríamos hablando de una recuperación a lo mejor unos 3 minutos, pues cercana al 90%. Normalmente cuando se hace un entrenamiento, las recuperaciones suelen ser importantes pero no completas, porque recuperar completo, por ejemplo, como cuando se entrena la velocidad o cuando se entrena alguna
alguna capacidad física parecida a estas, de que se necesita una fuerza máxima o una velocidad y se requiere un descanso completo entre series, normalmente estos van 7, 9, 12 minutos, es un descanso muy amplio. Y normalmente cuando volvemos a la barra o cuando volvemos a hacer un entrenamiento otro día, a veces cuando estamos forzando, pues los tiempos de recuperación no suelen ser los ideales para conseguir esa supercompensación. Entonces nosotros tenemos aquí el tiempo de recuperación, por ejemplo, en 3 sesiones. Imaginamos que la persona empieza a recuperarse, que pasan 24 horas, que pasan 48 horas, y llega un momento que el nivel de forma física se ha recuperado del todo y un poco más del que tenía en el nivel inicial, cero. Esto es el proceso de supercompensación y es con lo que juega el modelo del entrenamiento deportivo, es decir, cansar a la persona, provocarle un daño, una fatiga, para que ésta reaccione, se recupere y se defienda. Y se defiende añadiendo un poquito más, vamos a decir, de fortaleza a su cuerpo, de resistencia a su cuerpo, de proteína al músculo, de mejoría. La clave está en ser capaz de jugar con esta mejoría. Y ahí entra el principio de continuidad. Cuando somos capaces de enlazar momentos idóneos de entrenamiento para que esta mejoría sea constante en el tiempo, esa persona seguirá teniendo esa supercompensación en el día a día e irá mejorando su forma deportiva. Hablábamos en clase también de los tiempos que necesitan las recuperaciones de los diferentes sistemas. Yo aquí os decía que esta diapositiva tiene, yo creo que a día de hoy puede tener errores prácticos de aplicación, pero siguiendo los criterios que estaban escritos en el libro que se ha usado como referencia en el diseño, pues se ha respetado lo que ponía ese libro, ¿no? A pesar de que en algunas cosas de estas de aquí a lo mejor no concordaba. Por ejemplo, la velocidad hecha como una capacidad física que solo cansa el ATP y la fosfocreatina, que no llega al lactato, ¿no? Porque si llega al lactato ya estaríamos hablando de una resistencia anaeróbica láctica, y llega al lactato cuando el trabajo de velocidad va a los 20 o 30 segundos. Un trabajo de velocidad que va a los 10 ya empieza a llegar algo al lactato. Una velocidad pura es aquella que tiene 2, 3, 5 segundos, 6 nada más. Entonces, esa velocidad cortita, según, según el autor de este libro, hablábamos de 24 horas. Sin embargo, ya os mostraba una diapositiva de unas recomendaciones, por ejemplo, para el entrenamiento del sprint, donde vemos en objetivos del entrenamiento de aceleración, de máxima velocidad, de sprints resistidos o de sprints asistidos. Quiere decir esto arrastrando un trineo, por ejemplo, o que voy detrás de una goma que arrastra de mí detrás de una moto, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de velocidad, que en teoría no causa fatiga porque las distancias son de 10, 30 metros, 50, es raro que pase de 30 metros, y eso son pues 5 o 6 segundos, depende, 7, depende del nivel de la persona. Si os fijáis, la recomendación es de 48 horas de recuperación, de 2 días, día sí, día no. Mientras que en aquellos entrenamientos de velocidad en donde ya entra la resistencia al sprint, velocidad de resistencia, y aquí las distancias pues podemos hablar de cerca de los 100 metros o 150 metros, ahí sí que ya hablamos de recuperaciones de hasta 3 días, de hasta 72 horas, que serían las que aquí aparecen en la resistencia anaeróbica láctica. Y hablando de resistencia, como resistencia aeróbica, la recomendación general en el libro es de 48 horas, pero aquí es muy variable también, dependiendo del tipo de resistencia trabajada. Entonces tendríamos que desglosar mucho esta diapositiva. Una carrerita suave de 30 minutos en 6 horas, mañana y tarde, estamos listos para hacer una segunda sesión. No necesitaríamos más. Un entrenamiento normal aeróbico que no gasta mis depósitos de glucógeno día a día sin ningún problema. Entonces, ¿a qué se refiere con esta resistencia aeróbica 48 horas? 48 horas es el tiempo que se necesita para recuperar los depósitos de glucógeno cuando estos se han vaciado. Imaginar en esta gráfica que hemos hecho antes
que lo que estamos analizando aquí es el depósito de glucógeno al 100% y después de un entrenamiento de 1 hora a ritmo del umbral me he vaciado. Esos 500 gramos de glucógeno del hígado y musculares están a cero. Empiezo la recuperación con la alimentación correcta, con hidratos de carbono, con proteína, y se necesitarían 48 horas, no 24, para volver a recuperar el 100% del depósito de glucógeno. Entonces, todos aquellos entrenamientos que tienen una carga importante, y una carga importante basada en esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a pensar que aquí hacemos un entrenamiento duro, vamos a poner aquí el 100%, pero no que fuimos al 100%, sino que es un entrenamiento del tipo que vacía mis depósitos de glucógeno. Estilo series de 1000, estilo ritmos intensos mantenidos en el umbral de 20, 30, casi 40, 50 minutos. Bueno, eso es un entrenamiento que requiere recuperación. Y como son 48 horas, no podría volver a repetir un entrenamiento de las mismas características como mínimo hasta el miércoles. Y me dejaría el martes para hacer un entrenamiento más suave. Aquí, como son otras 48 horas, pues vamos a pensar que somos unos brutos y queremos exprimir al máximo a ese deportista. ¿Podríamos hacer esto? Podríamos. Exigente, demasiado. Lo normal es que en una semana, como mucho, se implementen hasta 3 entrenamientos, vamos a decir, duros. Y esa ya sería una semana dura, donde una semana normal, por ejemplo, un deporte de resistencia, estamos hablando, pues podría contener después de un domingo, vamos a poner aquí de nuevo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Después de un domingo, vamos a decir, de competición o duro, donde me he exprimido al 100%, pues podría ser el lunes una recuperación. Si fuera deportes de equipo, aquí es donde suelen meter en deportes de equipo, que después veremos algún ejemplo de microciclo, el descanso, suele estar el martes. Entonces se puede aprovechar en este caso el miércoles para implementar ahí una sesión dura, una sesión suave, una sesión algo dura, pero ya no tanto porque llega el fin de semana de nuevo. Entonces digamos que en una estructura de una semana típica podría tener una apariencia parecida cuando el fin de semana hay una tirada larga, una competición en un partido de fútbol o así, donde, si esto fuera deportes de equipo y fútbol, donde se concentran los días de carga de entrenamiento a mitad de la semana para poder rendir bien el fin de semana, y los 2 primeros días de la semana siguiente suelen ser recuperadoras. De esa manera veremos que hay modelos que dividen lo que, después cuando veamos la parte pedagógica de los principios, que dividen la semana en una parte que es recuperadora en la semana, que serían 2 días, con un entrenamiento ligero y un descanso. Una parte que podríamos decir que es la que permite carga de entrenamiento. Aquí es donde realmente se puede entrenar en condiciones normales. Y después en deportes de equipo le empiezan a llamar una parte activadora o optimizadora, que sería una pequeña puestita a punto, pues que sería el día anterior al partido. De esa manera la semana típica, un microciclo típico, tiene que alternar momentos duros con momentos de mayor descanso, de entrenamientos más ligeros, respetando esas 48, 72 horas dependiendo del tipo de exigencia física que tenga el entrenamiento. Y si pensamos en un deporte de equipo que tiene un partido el fin de semana, o un deporte de competición normal que tiene un partido el fin de semana, o una competición de carrera el fin de semana, vemos que los 2 primeros días normalmente son orientados a la recuperación, y a partir de ahí hay un trabajo que alterna fuerte y débil, un trabajo más o menos intenso que puede vaciar con un trabajo más ligero, técnico, de recuperación, que esto lo repetiría si no hubiera partido, pero si vuelvo a tener otra competición cerca de ella el fin de semana, pues tengo que volver a bajar para hacer esa pequeña puesta a punto. Este podría ser así un poco un resumen de cómo alternar, en este caso teniendo en cuenta estas recuperaciones de los sistemas,
pues los días de trabajo y los días de recuperación. Aunque esto lo tendremos que ver después en los principios pedagógicos, cuando hablemos de microciclos, cuando hablemos de mesociclos, y en planificación, en el último tema del año, cuando estudiemos planificación, sí que entraremos más en profundidad. Lo que está aquí en estas tres, que no he hablado, en estos tres gráficos pequeños, intenta detallar, intenta explicar estos gráficos que si tú gastas un sistema, ese es el que se fatiga. Entonces, en el ejemplo de aquí tenemos una V porque aquí se ha implementado un entrenamiento de velocidad. Entonces, ese entrenamiento de velocidad tarda 24 horas en recuperarse, pero es que, por ejemplo, una capacidad de resistencia la tendría recuperada pues en nada, en 6 horas, aunque haga un entrenamiento de velocidad por la mañana, por la tarde podría hacer un entrenamiento de resistencia, porque no le afecta mucho la fatiga de un sistema al otro. De manera que la velocidad sí que respeta esas 24 horas, pero un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de anaeróbico, perdón, un entrenamiento de resistencia podría hacerlo antes. E igual con otros ejemplos. Es decir, yo cuando hago un entrenamiento aeróbico de resistencia, pues a las 24 horas estaría repuesto para eso, pero para hacer un entrenamiento de velocidad estaría repuesto antes. Y esto es el ejemplo con un anaeróbico. De esa manera, cuando se planifica a nivel pedagógico, metodológico, el entrenador puede, digamos, jugar con la posibilidad de intercalar entrenamientos de fuerza, de velocidad, de resistencia, técnicos, tácticos, de manera que no se molestes. Aunque tengas una cierta fatiga en la resistencia, es probable que pronto puedas aplicar algo de técnica o de fuerza, y viceversa. Normalmente, para esto hay como una norma que viene a ser más o menos esto. Dentro del sistema energético, vamos a poner aquí ese posible, espera un momentito que lo pongo en negro. Este es el tiempo y esta es la intensidad. Y vemos que la mayor intensidad que puedo aplicar en un ejercicio, si pensamos en las extremidades inferiores, es un salto, una sentadilla única, un 1RM o un salto explosivo, donde el tiempo que tardo en realizar el ejercicio es 1 segundo y ahí me puedo exprimir al máximo. Pero después de ese segundo, si el ejercicio ya tiene 2 segundos, 3, 4, 5, a medida que pasa el tiempo, pues hay más fatiga, más o menos tiene esta... De manera que si estoy, vamos a poner aquí, 3 horas haciendo ejercicio, esas 3 horas la intensidad que soy capaz de hacer con respecto a la inicial pues va a ser mucho menor. Puedo mantener aproximadamente un 60% hablando de resistencia, a lo mejor esas 3 horas. Y si es 3 minutos, pues si es 3 minutos, aunque no está compensado el gráfico de derecha a izquierda, si es 3 minutos, pues puedo realizar 3 minutos a lo mejor a X intensidad. ¿Y qué ocurre a nivel coordinar entrenamientos, vamos a decir, combinados en el propio día o en la propia sesión? Pues que digamos que los extremos se pueden llevar bien. Los entrenamientos que tienen altas intensidades o velocidades, se podría llevar bien combinarlos con entrenamientos en el mismo día aeróbicos ligeros, evidentemente que no lleguen a las 6 horas, 7. Hablamos de un rodaje suave de 30 a 40 minutos. Se llevan bien, no se molestan. El problema está cuando quiero hacer entrenamientos en la misma zona de la curva de fatiga. Vamos a poner un ejemplo de un entrenamiento de hipertrofia y un entrenamiento láctico. Que yo hago un entrenamiento de fuerza donde las series pues duren 30 segundos y repita varias series y estoy en esta zona de aquí. Y después quiero hacer un entrenamiento de resistencia láctica que está más o menos a nivel energético en la misma zona. Pues aquí podemos tener un problema para combinar en la misma sesión o en el mismo día entrenamientos que gastan la misma zona energética en el deportista. Y por lo tanto deberíamos de respetar entre un entrenamiento de un tipo, vamos a decir, como he dicho antes, hipertrofia o tipo láctico, que viene a ser más o menos igual, parecido, que al final el trabajo de hipertrofia es muy láctico, esos 30 segundos, esas 10 repeticiones hasta la fatiga, y después vengo a hacer series de un hit de 30 segundos, 15 de resistencia. Estamos más o menos en la misma zona.
energética. Eso no podemos combinarlo junto en el mismo día. Es casi, aunque sea fuerza y sea resistencia, es casi como si estuviéramos entrenando a nivel energético en la misma vía. Y por lo tanto se llevarían mal y tendríamos que separar esos entrenamientos en el tiempo, entre un día y otro. Sin embargo, un entrenamiento muy intenso con un entrenamiento muy ligero combinado en el mismo día podría ser. Ya veremos cuando estudiemos el tema siguiente de capacidades, ya os haré la pregunta de qué es mejor hacer primero y qué es mejor hacer de último. En el entrenamiento, en una sola sesión, después del calentamiento, ¿por dónde empezamos? ¿Por la técnica o por la física? Y cuando toca la física, ¿por dónde empezamos? La preparación física me refiero, ¿por la fuerza, por la velocidad, por la resistencia? ¿Y cuál sería la progresión a medida que avanza el entrenamiento? ¿Alguien se atreve así a interrumpirme y comentar algo de estos? ¿Cuál creéis que...? Vamos a adelantarlo ahora. Primera pregunta. ¿Primero preparación física o primero preparación técnica y táctica? Segunda pregunta. Venga, ¿quién ha hablado? ¿Quién se ha atrevido? Yo, Antonio. Dime yo quién eres, que no te reconozco. Dani. Dani. Dime. Primero la técnica, siempre. La técnica siempre, ¿verdad? Es decir, el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje o la práctica del perfeccionamiento técnico, ese debería de ir después del calentamiento cuando no hay fatiga. ¿Puede haber algún momento en el que se decida que esa técnica se entrene en fatiga? No entendí la pregunta. ¿Siempre te interesa que el jugador de baloncesto tire triples descansado o te interesa en el entrenamiento que a veces tire triples cansado? Ah, claro, o sea, la técnica tiene que estar siempre presente. O sea, tanto en fatiga como sin estar fatigado. Mm. Entonces, podríamos concluir que situaciones de técnica en momentos que requieren atención, concentración, perfeccionamiento, aprendizaje, todas esas acciones de entrenamiento técnico, vamos a pensar por ejemplo un halterófilo, halterofilia, fuerza, CrossFit, el entrenamiento de la técnica de los movimientos debería de ejecutarse cuando el deportista no está cansado, por lo tanto al principio de la sesión. Y después viene la caña física. Pero evidentemente en ciertos deportes colectivos, hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, los 5 últimos minutos del partido se juegan con fatiga enorme. Y entrenar la técnica, las decisiones en situación de fatiga se vuelve imprescindible también. Es muy habitual que en deportes estilo fútbol, y eso se arrastra por la tradición de siempre, que primero vaya, cuando hay una combinación, la parte física y después el balón se use en la parte final del entrenamiento. Y eso se sigue manteniendo bastante. Se podría cambiar, pero ya depende de la resistencia futbolistas. ¿Tenemos algún futbolista por aquí que juegue, que nos quiera poner algún ejemplo de si siguen manteniendo esta tradición de la parte física más dura primero y después ir a la parte técnico-táctica o el trabajo táctico lo hacéis al principio de la sesión y después la caña? ¿A quién tenemos en el mundo del fútbol por aquí? No tenemos a nadie que nos ilustre y nos ponga ejemplo de cómo hacen ellos. Denis, tú estás en el mundo del fútbol. ¿Vives por ahí en la clase o no vives? No, no la veo. Una pena. Bueno, pues debería de ser así desde la lógica. Ahora vamos a pensar que solo estamos ya en el momento de la preparación física. ¿Qué va antes? ¿La fuerza, la velocidad, la resistencia? Vamos a dejar fuera la flexibilidad, porque ya habíamos hablado que la flexibilidad, le voy a poner una raya, debería de ir en sesiones
aisladas, independientes, para trabajar la movilidad o el rango articular propio de cada deporte, de cada articulación, déficits y similares. No debería de formar parte en sí de una parte de la sesión. Entonces, ¿cómo creéis que ordenamos esto? ¿Algún voluntario diferente a Dani se atreve? Diego, te llamo yo. Si estás atento, activa por ahí el altavoz. ¿O te has quedado dormido ya? No sé si estáis en cama, que es un error para seguir la clase, porque tenéis el riesgo de que os quedáis fritos. Diego, Gaitán, hola. Ahí está, correcto. Venga, a ver si te escucho. No te doy escuchado, ¿eh? Si estás hablando no llega. ¿Tienes el altavoz encendido? Sí, pero no te escucho. Iván Martínez, ayúdale. No sé qué decir a eso. A ver, a ti sí te escucho, Iván. ¿No sabes qué decir? A ver, tú ponte en esta gráfica que tengo aquí en estos dos extremos. Es decir, esfuerzos que necesitan entre 1 segundo y 5 segundos y que por lo tanto tienes que exprimirte, o esfuerzos que necesitan de 20 minutos hacia arriba, hacia la hora. ¿Tú qué harías antes en un entrenamiento? ¿Primero la carrera de las series de 1000 y después la velocidad? ¿O estando fresquito harías primero la velocidad y después le meterías la resistencia? Intuyo que primero lo más fuerte, ¿no? Primero lo más intenso. Eso debería de ser lo que llevéis a misa, correcto. Debería de ser lo que llevéis a misa. Primero los esfuerzos más violentos, intensos y cortos. Si hablamos en el entrenamiento de la fuerza, ahí como puede ser tan variable, si es un entrenamiento estilo fuerza máxima que se necesita pues un buen calentamiento primero, eso sí, pero meterlo ya al principio. Para, como dices tú, estando fresquito, primero lo más intenso. Entonces aquí en el orden lógico podríamos decir que primero aquellas situaciones de velocidad y fuerza que puedan ser más intensas y siempre dejamos para al final las situaciones de resistencia que en este gráfico se orientan hacia el lado derecho del gráfico, 20 minutos para arriba. Si fuera una resistencia anaeróbica, una resistencia a la velocidad o similar, a lo mejor tendríamos que adelantarla. Pero digamos que el orden lógico de ordenar por el tema de cómo afectan las fatigas de unos sistemas a otros debería de ser empezar por el trabajo técnico-táctico si es situación de aprendizaje o de perfeccionamiento. Si fuera situación, digamos, de alto rendimiento, puede ser el entrenamiento técnico-táctico después en fatiga, con la voluntad de entrenarlo en fatiga, pensando en la segunda parte de los partidos. Y después hacer la preparación física o la parte física. Y en la parte física intentar ordenar al principio las situaciones de mayor intensidad y de menos duración. Y a medida que avanza la sesión, pues ir metiendo para terminar con normalmente el entrenamiento orientado a la resistencia al final. Vale. Bien, vamos al principio de continuidad. Entonces vemos que el principio de continuidad no dice que hay que entrenar siempre. Dice que en el entrenamiento debe de respetarse una buena relación entre el trabajo y el descanso. Y que esa relación entre el día del entrenamiento y el día del entrenamiento ligero, que podemos casi considerar un entrenamiento de recuperación o el propio descanso, esa relación entre trabajo y recuperación debe de ser la óptima y mantenida en el tiempo para conseguir que en estas diapositivas que os había mostrado, esta línea verde suba. Esa línea verde suba, la situación ideal la tenemos en esta diapositiva. Si introduzco entrenamientos en el momento óptimo de la recuperación, que es lo que ocurre en la foto superior, la supercompensación la aprovecho entrenando, la supercompensación la aprovecho metiendo el siguiente entrenamiento y así entre comillas hasta el infinito. Digamos que existe una supercompensación positiva porque se ha metido un nuevo estímulo en el día correcto
Y si esto lo mantenemos, principio de continuidad, ese trabajo-descanso con la relación óptima entre el trabajo y el descanso, conseguiremos mejorar nuestra forma física. Esto viene a ser lo que dice el principio de continuidad y lo que sería la forma óptima de aplicarlo. En esta diapositiva, la imagen, me refiero, habla de una supercompensación nula. Es decir, se colocan, no se respeta el principio de continuidad de forma correcta y se descansa demasiado entre un entrenamiento y otro. Vamos a pensar que es un deportista que asiste y que no asiste al gimnasio de forma repetida. Va una semana, deja dos, va una semana, deja una, va una semana, deja dos, y así se pasa por problemas personales, tiempo, todo lo que queráis justificar. Pero así pasa el año. Esa persona... Bueno, hay algún estudio que habla del deportista dominguero y además lo cita así el estudio, ¿eh? Y el deportista dominguero, que lo dice muy bien la palabra, no tengo que definir lo que es ya, no es tan insano. No es tan insano como pudiera parecer. En ese estudio sale bien parado. Es decir, ese ciclista que lo único que hace es coger el domingo la bici para hacerse una ruta de 2-3 horas, al final no lo está haciendo tan mal a nivel salud. Evidentemente no pintaría nada ningún equipo porque no tiene nada que hacer, ¿no? Frente a los que entrenan de forma constante y organizada en el día a día. Pero entre ir a jugar la pachanga del fin de semana y no hacer nada, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay una regla que le llaman la regla del 80-20, creo que es, que viene a decir algo así. Y ahí eso es lo que le tenéis que decir vosotros a vuestros amigos familiares cuando no hacen entrenamiento. Y esa norma al final va a ser una gráfica parecida a la que he hecho antes, porque tiene más o menos esta forma. Podríamos decir que es la misma gráfica que he pintado antes, pero aquí vamos a representar otra cosa. En esta línea es la cantidad de trabajo. Cantidad de trabajo, cantidad de entrenamiento que realiza la persona. Y en esta línea hacia arriba es el beneficio en forma física. El beneficio que tiene esa cantidad de trabajo. Entonces, esa norma más o menos del 80-20 viene a decir más o menos así que con un 20% de esfuerzo vas a conseguir un 80% de beneficio. Es decir, con poquito que haga ese deportista dominguero, con poquito que haga, va realmente a tener sus ventajas y sus beneficios. A veces no es importante, evidentemente, tener constancia en el día a día, pero ahí quizá ya hablamos más de exprimir a la persona que busque un rendimiento deportivo. Si lo que buscamos es una salud, evidentemente hay que intentar que sea constante en el entrenamiento, que no abandone por periodos largos, que intente hacer una sesión mínima a la semana, no hablo de mucho más, es ese mínimo que está ahí, por decir algo, ese 20%, a lo mejor es una sesión a la semana, o si hablamos de 2-3 sesiones que sean de 15 minutos. Ojo, que hay aplicaciones que le llaman Seven, una app, y además es bastante descargada y no está mal, está reconocida. Seven es el número 7, y lo que implementa esa app son rutinas diarias de 7 minutos. Y muchas de las rutinas que hay en el mundo, vamos a decir, del CrossFit o similares, entrenamiento HIIT si queréis llamarle también, están orientadas a en 10-15 minutos dejar un entrenamiento hecho. Un compañero Roberto que hablamos mucho en clase, me pasó del culturismo al CrossFit y ahora cuando entrena en casa, él sí entrena a diario, pero si se preparan 2 o 3 ejercicios para hacer un tipo HIIT o un tipo CrossFit, los 3 ejercicios diarios que se los cepillan 15-20 minutos y tienen el entrenamiento del día hecho. Y es una forma espléndida de entrenar cuando no hay tiempo. O hacer un entrenamiento semanal, algo, poco, porque con poquito que hagáis vais a obtener muchísimo beneficio. Lo difícil es la segunda parte, que esta ya, claro, esta ya es para los deportistas pro. Es decir, entre ser bueno y ser muy bueno, la cantidad de trabajo que hay que hacer es bestial. Es decir, ganar forma física cuando ya estoy bien requiere una cantidad de trabajo muy grande. Ganar forma física cuando soy un don nadie, a poco que haga voy a mejorar mucho. Entendéis la curva, imagino, ¿no?
Entonces, claro, ¿dónde vamos a estar en el mundo del gimnasio nosotros con la mayor parte de los clientes que tengáis? Vais a estar en esta zona. Vais a estar trabajando en personas que buscan algo de ejercicio que los mantenga en un estado de salud y vais a conseguir mucho. En el momento que os venga un deportista pensando con objetivos de rendimiento, vosotros mismos, si estáis en el mundo del gimnasio de la fuerza, cuando ya tenéis, si vuestro objetivo es masa muscular e hipertrofia, ¿eh? Cuando ya tenéis un nivel de hipertrofia, vamos a decir, adecuado, normal, eh, subirlo, tela, la cantidad de tiempo y de esfuerzo y de trabajo que es, después de que ya estáis bien, seguir ganando. Y esto es lo que ha llevado a muchos deportistas, supongo, a meterse, vamos a decir, entre comillas, en el lado oscuro de la musculación. Es decir, veían que su gran esfuerzo del gimnasio ya no obtenía el rendimiento en masa muscular que quería. ¿Por qué? Porque ya tenía un nivel realmente bueno. Y ganar esa milésima de segundo para un récord o ganar un centímetro más de masa muscular cuando la persona ya está muy en forma requiere una cantidad de trabajo y de tiempo enorme. Mientras que hacer un poquito el dominguero es saludable. En ese estudio el dominguero salía bien parado, con respecto a lo que no hacía nada. Entonces, en un principio de continuidad, donde aplico entrenamientos de forma muy separada, podríamos decir que según la teoría la supercompensación es nula, ni mejoro ni empeoro. Según lo que os acabo de decir, pues mejor que no hacer nada es. Y aparenta, y hay muchos estudios en muchas facetas de las capacidades físicas, que demuestran que dosis muy, muy pequeñas de ejercicio mejoran cosas. Teníamos un ejemplo aquí, en una diapositiva anterior, que hablaba de, para mantener la fuerza de los isquiotibiales, no sé si hablaba aquí del bíceps femoral, ahora hablo de isquiotibiales, aquí, programa de fortalecimiento excéntrico de isquiotibiales, si importa la cantidad de entrenamiento, eso es lo que significa volumen. Y entonces hacía un grupo entre el peso muerto y los nórdicos, hacía 4 series de 6 y 4 series de 6, 4 series de 4, en total 4 series de 10 entre los dos ejercicios. Mientras que la otra mitad del estudio solo hacía una serie de 6 y una serie de 4, solo hacía 10 repeticiones en total a la semana además. Uno hacía 40 repeticiones y el otro hacía 10 repeticiones. Y eso es que solo hacían una serie de cada uno, 6 repeticiones y 4. Observado en la gráfica de la izquierda, veis que no hay casi diferencias entre haber hecho 4 series de 10 o una serie de 10. No hay casi diferencia. El estudio concluyó que para mantener los niveles de fuerza del isquiotibial, con aplicar 10 repeticiones en el entrenamiento, una serie y una serie, era suficiente. No necesitaba más. Otro ejemplo de esto, es decir, con poquito voy a conseguir un beneficio muy grande. Después a lo mejor mejorar unos niveles de fuerza sin los necesitar al deporte, pues necesitaba más aplicación. Pero fijaros aquí, yo de verdad en la última época me he vuelto, y ahí hablo también esto con Roberto, que como viene del mundo del culturismo y del mundo de llegar casi al fallo muscular, a la fatiga, a que tienes que terminar cansado si no has entrenado, y yo le estoy debatiendo lo contrario, es decir, ¿para qué cansarse tanto si vas a conseguir lo mismo con mucho menos? ¿Para qué cansarse tanto si vas a conseguir lo mismo con mucho menos? Si tú lo que buscas es salir machacado del gimnasio porque eso te sienta bien psicológicamente, estás en el sitio correcto. Vete al gimnasio a morirte de pesas y sales reventado y que te duela todo. Y si eso te hace sentir a gusto, perfecto, era tu objetivo. Demostrar que eres muy fuerte, demostrar todo lo que quieras y machacar el cuerpo. Entonces salgo feliz. Si tu objetivo es que la fuerza sea un complemento para ser mejor bailarín, deportista, ciclista, corredor o futbolista, estás equivocado yendo al gimnasio a hacer sesiones que te maten, que te machaquen. Deberías de obtener, buscar en esta curva que está aquí, que ahora la explico, es la dosis y el efecto. Este es el efecto del entrenamiento. Es decir, cuánto
mejora una cantidad de entrenamiento determinada. Y esta es la cantidad de entrenamiento que hago. Y en esa gráfica veíamos, si hago una sola serie, en ese estudio, por ejemplo, podría ser una sola serie, mejora, sí, ya mejora. Y se han determinado mejoras con una sola serie por masa por grupo muscular en fuerza hasta 2 meses después de iniciar el programa. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, con niños o con gente mayor que solo entrena 3 veces a la semana y que en ese entrenamiento quiero hacer la fuerza, la técnica, la táctica, la resistencia, la no sé qué, la velocidad, no me da tiempo para todo en esos 50 minutos o una hora que tengo de entrenamiento 2 veces a la semana. Pero si sabemos que como he dicho antes, con esos 7 minutos de un circuito de fuerza o esos 10 minutos de un circuito de fuerza vamos a conseguir gran beneficio con una sola serie, pues a lo mejor sí que uso 10 minutos en esos 60 para implementar a diario pues un entrenamiento de fuerza. Recordad lo que hacíamos nosotros en la asignatura de postura al principio, que a lo mejor a alguno pues no sé si le llegó a llamar la atención o no. Estábamos implementando dosis en realidad bastante bajas de entrenamiento. Teníamos que diseñar minicircuitos o circuitos que no fueran más allá de los 12-15 minutos, con 4 o 5 ejercicios en nuestro caso, 2 series y adelante, 8 repeticiones, 30 segundos, no más. No eran entrenamientos para terminar muertos. Sin embargo, el beneficio-efecto que podemos conseguir de ese poquito es mucho. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es mejor 2 series que una, que es mejor 3, que es mejor 4 y que 5 ya empieza a ser dudoso, 6 y 7 en los deportistas que están empezando. Entonces, ¿cuál sería en este metaanálisis el número de series ideal que es el que mayor beneficio me da? 4 series. Entonces, ¿para qué voy a hacer 7 si tengo menor beneficio y además es más trabajo, me va a crear más fatiga, más riesgo de lesión y no me va a mejorar tanto? En ese otro estudio que comparaba, en este caso, el tiempo semanal que dedicaban al entrenamiento de equipos de fútbol de primera división, y en el momento que el Barça estaba un poquito mejor, ellos entrenaban de media 10 minutos menos, os decía, por sesión a la semana. Y es probable que el resto de equipos estén entrenando un poquito más de lo que es su óptimo. Eso es difícil ajustarlo. Es muy difícil ajustarlo, pero hoy en día pues la ciencia y demás ya nos empieza a dar datos interesantes para saber cuánto es lo que tengo que entrenar. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente tema, en el sistema de factores de la carga. Es decir, ¿cuánto entrenamiento es óptimo? El volumen de entrenamiento. Vamos a ver una norma que viene a decir algo así como cuanto más entrenamiento, mayor efecto como norma general. Es decir, las personas que entrenan más, en horas, en tiempo, en cantidad de horas dedicadas a su deporte a lo largo de la temporada, normalmente obtienen mejor rendimiento. Eso como norma general. Pero esto no puede ir hasta el infinito, porque va a llegar un momento que más entrenamiento no va a suponer más mejoría. Ser capaz de saber cuál es mi dosis óptima de cantidad de series de fuerza, de cantidad de minutos en series de 1000 de V2 máximo, de cantidad de kilómetros semanales en la bici para cada etapa. Bueno, ser capaz de acertar con la cantidad óptima, la que me va a devolver la mejor forma, esa es la parte artística del entrenamiento, es la parte complicada. Pero tener en cuenta que no más es mejor, como decía ¿cómo se llamaba este? El que era de más es... ahora no me sale el nombre del señor. Nos lo había comentado una vez en clase. Más no es mejor. Y él corregía la frase. Mejor es mejor. Es decir, calidad es mejor que cantidad simplemente de forma bruta a la hora del entrenamiento. Voy adelantando cosillas de otros temas. Ya lo vemos aquí en esta gráfica, que la verdad yo cuando la vi he quedado alucinado. Decía, joder, y a veces nos ponemos a querer entrenar todos los días 3 series de 15 para hacer programas de fortalecimiento, rehabilitación, y resulta de que a lo mejor con una serie solo estábamos obteniendo los mismos beneficios. Podría ser una conclusión de, pues a lo mejor estamos haciendo el tonto y perdiendo el tiempo si con mucho menos conseguíamos lo mismo.
¿Mm? Entonces, lo ideal es acertar con esa dosis de entrenamiento en el día correcto de supercompensación y mantener esa relación entre el trabajo y el descanso de forma infinita para conseguir que la forma física mejore progresivamente. Esa es la situación ideal. Cuando un deportista está en estas situaciones que hemos explicado en la gráfica, en la roja de aquí, es decir, tenemos que ganar ese centímetro más o tenemos que mejorar ese segundo en una carrera de 200 metros y eso requiere una cantidad de trabajo enorme. Cuando estamos en esas situaciones, los estímulos normales al deportista no le van a causar mejoría, porque está tan acostumbrado a ir al banco a hacer ese número de series, ese número de repeticiones, que eso no va a conseguir que mejore en hipertrofia. Entonces, ahí es cuando llega el momento a veces de implementar choques o impactos en el entrenamiento del deportista para que el cuerpo reaccione. Y al final ese choque o el impacto, normalmente de forma tradicional, podríamos decir, ahí sí que te voy a dejar el cuerpo machacado de la cantidad de entrenamiento, o sea, el estímulo que te voy a dar te va a tumbar en cama 2 días para hacerte reaccionar a tu cuerpo. Vamos a poner en el ejemplo que exagerado que sería eso. Entonces, eso es lo que demuestra o ejemplifica la gráfica de abajo. Es decir, a propósito se mete un mes o una semana de entrenamiento dura, que sabemos que le va a causar fatiga al deportista y no se deja descansar al deportista lo suficiente. Entonces se implementa un entrenamiento que causa fatiga, antes de que se recupere entrenamiento 2 que causa fatiga, antes de que se recupere entrenamiento 3 que causa fatiga, y su forma física iría descendiendo, su fatiga iría aumentando, hasta el momento de vamos a recoger los frutos, le llamamos. ¿Y qué es recoger los frutos? Empezar a separar, a distanciar los entrenamientos para permitir que el deportista supercompense. Porque en condiciones normales ya habíamos agotado, ya no conseguimos más mejoría. Entonces, con estos impactos, que podría ser microciclo de impacto o un mes más fuerte de carga de entrenamiento, vamos a conseguir mayor fatiga en el deportista, pero el objetivo al final es que su cuerpo reaccione mejorando, supercompensando, que es a lo que se llama supercompensación positiva acumulada. Esto podría ser similar a lo que se ha hecho de forma tradicional en pretemporadas de fútbol, con unos machaques físicos enormes, casi sin descansos, pensando en después tener una supercompensación mayor. Se podría aplicar en deportistas que ya tienen un nivel muy alto, con ciclos más duros de impacto, pero la tendencia actual moderna es en la medida de lo posible, evitar este tipo de choques, tan fuertes en el día a día del entrenamiento. La tendencia habitual es bastante más conservadora. Se observa que haciendo una buena gestión regular y continua de la carga se consiguen mejorías. Y quizá estos choques tengan más riesgos que beneficios. Porque, ojo, que estamos en una situación de, vamos a pensar en esta dosis efecto cantidad, de unas cantidades excesivas, enormes de entrenamiento, con el objetivo de que el cuerpo reaccione de alguna manera porque ya no conseguimos que mejore más. A lo mejor hay que tratarlo con cautela. En todo caso, imaginamos que esto lo queremos implementar de forma voluntaria. Esto era muy habitual verlo en preparadores de oposiciones, de bomberos o policía, con las dominadas, que tienen que llegar a ese número de dominadas o similar. Entonces los entrenadores les metían semana, o incluso a veces en los ciclistas o en los deportistas, decían, no, es que tengo las piernas pesadas, no voy, porque la cantidad de entrenamiento que estás acumulando en el día a día es tanta que tienes más fatiga que recuperación. Después cuando soltemos y descarguemos ya volarás. Ese es un poco el fin. Pero claro, cuando apretamos las tuercas al deportista entrenando de más, tenemos un riesgo. Y es que ese deportista poco a poco vaya hacia abajo. Y no le estemos dando nunca tiempo suficiente a recuperar. De manera que lo que estamos haciendo es cansando progresivamente e indefinidamente al deportista. Ahí entramos en un riesgo. Y ese riesgo se llama sobreentrenamiento. Cuando aplicamos, y no es fácil sobreentrenar a un deportista, hay que ser muy bruto, porque requiere entrenamientos duros, con poca recuperación entre días y mantenidos en el tiempo, mucho tiempo.
para que la evolución de su fatiga entre en barrena y no haya forma después de recuperar al deportista. Cuando entramos en esa situación de que el entrenamiento ha sido duro, se ha encadenado de forma continua en el tiempo y no damos el descanso suficiente, el deportista puede entrar en barrena, un sobreentrenamiento, y es casi como similar, podríamos decir entre comillas, el sobreentrenamiento es igual a una enfermedad normal, como una gripe de la cual el deportista le puede costar salir. No es una cosa momentánea de un día, no estamos hablando de una broma. Podemos estar hablando de 2, 3 meses para conseguir que el deportista vuelva a estar en niveles normales, porque lo hemos roto y no se da recuperado, aunque dejemos o intentemos recuperarlo cesando estímulos. Nos hemos pasado, digamos, de verdad, a nivel corporal, a nivel psicológico y a muchos niveles, ese deportista lo hemos enfermado, porque nos hemos pasado con el entrenamiento. Entonces, esto es una cosa que hay que vigilarlo. Y hay cosillas, que esto ya es el diario del deportista y el diario del entrenador, que hay que más o menos hacer un seguimiento diario que pueden estar dando pistas de que el deportista no se esté recuperando bien. Por ejemplo, el tomar la frecuencia cardíaca 1 hora después del entrenamiento. Se supone que si yo hago una gráfica con eso, 1 hora después del entrenamiento, en situaciones de reposo, tengo mi frecuencia cardíaca monitorizada y hago una gráfica del seguimiento de eso, se supone que a medida que yo voy mejorando forma física, la recuperación es más rápida, a medida que mejoro forma física, la frecuencia cardíaca en reposo es más pequeña, pero imaginar que llega un momento que estoy entrenando y que la evolución de la recuperación después de 1 hora empieza a recuperar peor después de 1 hora. Y cada vez esa frecuencia cardíaca a la hora es mayor. Incluso en situación de reposo, a cualquier hora del día, la recuperación de reposo estoy como acelerado. Puede ser un indicador de que lo que el cuerpo está trabajando para intentar recuperarse, que tiene esa fatiga que puede llegar a crónica. Otro indicador más claro es la frecuencia cardíaca por la mañana. Si yo creo que lo estoy haciendo bien y el deportista debería de mantener su frecuencia cardíaca por la mañana o ser más pequeña cada vez por tener más resistencia, pero observo que el deportista por la mañana la tendencia es a que su frecuencia cardíaca es cada vez mayor, existe una fatiga, por lo tanto, puede ser otro signo de ese sobreentrenamiento. El peso basal, el peso por la mañana que desciende demasiado, que empiezo a tener el sueño irregular. Ahí hay estrés, fatiga, ahí hay muchos más factores, es difícil, pero se suele preguntar qué tal el sueño. Cuando hay más fatiga duermo bien a veces, pero cuando hay sobreentrenamiento y hay ese estrés general, duermo peor. Que empiezo a tener más apetito del normal, o que mi estado de ánimo empieza a estar enfadado o similar. Estoy irritable. Bueno, pueden ser cosas a tener en cuenta a la hora de vigilar que esta persona puede estar en un sobreentrenamiento. Si todo eso lo llevamos a una gráfica y podemos preparar una hoja de cálculo de evolución, donde se pregunta sobre la calidad del sueño, sobre el apetito, sobre el estado de ánimo, sobre la percepción de la carga, cuánto de duro te ha parecido el entrenamiento, y esto se lleva a una gráfica, podemos intentar ver si hay cambios a lo largo del mes, como está aquí en esa gráfica. Y aquí a lo largo del mes más o menos se ha mantenido una constante. Hay un día de entrenamiento el miércoles que es un día de entrenamiento más duro y que por lo tanto cambia ahí la gráfica, pero el primer miércoles del mes y el último miércoles del mes son parecidos. No, aquí no hay una tendencia clara para arriba o para abajo. Se pueden vigilar muchas cosas, esta diapositiva ya es de otra cosa, se pueden vigilar muchas cosas, y hay cosas que deberían de hacer el entrenador y hay cosas que debería de hacer el atleta. Es importante eso que tiene ahí el entrenador, esa tablilla, que viene a ser y sería importante para el deportista este check que está aquí abajo, que es contestar a esas preguntas típicas después del entrenamiento por la mañana. Monitorizar el estado de la recuperación es importante. Contrastar ese estado de la recuperación con lo que el entrenador tiene en su plantilla de entrenamientos es importante. Y con todo eso y siguiendo una serie de consejos, podemos intentar, digamos, vigilar que no estamos entrando en estado de sobreentrenamiento. De forma moderna, esto ya te lo va a decir, hay una aplicación que os la había enseñado alguna vez en clase, que es el HRV.
sé si voy a poner imágenes, así veo. Esta es una app que puedes descargar en el móvil, lo que pasa que es de pago. Y no, es gratuita. Esta es gratuita, creo. Vamos, ahora ya dudo. Verlo si queréis. Y esto lo que hace es, monitoriza la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Quizás sea casi de las pocas cosas que deberíais de hacer si sois personas que entrenáis fuerte y con regularidad para vigilar ese posible estado de sobreentrenamiento, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que no se expresaba de forma clásica en las cosas a vigilar. De forma clásica eso no existía, no se vigilaba. Sin embargo, quizás sea el parámetro más fiable hoy en día para intentar detectar un sobreentrenamiento. Pues la variabilidad de la frecuencia cardíaca es lo siguiente. Nosotros tenemos un seguimiento de la frecuencia cardíaca en el tiempo, y entonces la frecuencia cardíaca con la onda que tenga, vamos a poner así que eso es un latido, latido 2, latido 3, latido 4, latido 5, latido 6. Y entonces lo que hace es mide el tiempo que pasa entre un latido y el siguiente, que es el intervalo RR en el electrocardiograma. El tiempo que pasa, que tiene es entre un latido y otro, el tiempo que tiene entre un latido y otro, el tiempo que tiene el siguiente. Aquí los he separado más a propósito. Entonces, ¿qué ocurre con una frecuencia cardíaca normal de una persona? Es variable. ¿Y qué quiere decir que es variable? Pues que ese número fluctúa. Hay latidos, el corazón a veces va un poquito más rápido y el corazón a veces va un poquito más lento. Es la influencia de lo que habíamos hablado en yoga y similar, de cómo actúa el sistema nervioso simpático y activador y el parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, que no sé si lo he escrito bien, ahora no lo veo, ayuda a la relajación y ayuda hasta a que esta variabilidad sea mayor. Y ese es el estado de relax o normal, ideal en la persona recuperada. Que exista un sistema nervioso parasimpático que en los momentos de descanso, de reposo, actúe, baje la frecuencia cardíaca de reposo y además permita que ese corazón sea variable. En las situaciones de estrés, de enfermedad, de ausencia de recuperación y todo esto que puede llegar a una fatiga crónica, que es el sobreentrenamiento, el que digamos está estimulado es el otro. Situaciones de alarma, de estrés, de recuperación, tejidos, de enfermedad. ¿Y qué ocurre cuando el sistema nervioso simpático, digamos, está más activo que el parasimpático? Pues ocurre que la frecuencia cardíaca es más alta y ocurre que la variabilidad, el HRV, variabilidad de la frecuencia cardíaca, estos son las iniciales en inglés, Heart Rate Variability, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca caiga. Entonces, el tiempo entre un latido y el siguiente es muy estable. Es muy estable. El corazón late de una forma como mucho más rítmica, repetida. Cae esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace HRV Training? HRV Training lo que hace es, a ver si veo alguna gráfica, voy a buscarlo en imágenes y a ver si alguna gráfica aquí representa la gráfica que devuelve. Ahí tenemos, por ejemplo, una. Lo que hace HRV Training es monitoriza tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, que sería esta tendencia azul que está aquí. Y esta, por ejemplo, es la tendencia de los 7 días, como hacen ahora con el COVID. Hay una barra gris que no sé si llegáis a ver desde ahí, desde vuestra casa. No sé si puedo poner esta imagen más grande, a ver. Se parece por ahí, la puedo poner más grande. Ahí está, a ver si... No me permite ponerla más grande así. Ahí, no mucho más. Lo que pasa es que no es la misma imagen esa. Bueno, pues la explico aquí sobre esto. Es que no estaba en la misma imagen. Bueno, pues registras por un lado en el día a día la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y gracias a registrarlo en el día a día,
el programa saca una tendencia, y esa tendencia es esta doble línea azul clarito cian que hay de izquierda a derecha, que veis que más o menos se mantiene estable. Esa es tu variabilidad de la frecuencia cardíaca normal en el día a día. Y lo que hace es, saltan alarmas cuando se desvía esa variabilidad de lo que es normal. Y aquí, por ejemplo, señala 2 puntos con la flecha. Un primer punto donde vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca ha descendido a valores mínimos con respecto a lo que era normal. ¿Y qué ocurría en ese tiempo? Si veis abajo, en ese tiempo, gráfica de color naranja, es momento en donde la cantidad de entrenamiento que hacía el deportista con respecto a la que estaba acostumbrada era demasiada. Estábamos apretando al deportista en el día a día entrenando para mejorar forma física con esos ciclos, como decía yo, de impacto. ¿Qué devuelve el corazón? Devuelve que no le da tiempo a recuperar y lo manifiesta en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí podría ser una alerta al deportista y al entrenador para la semana siguiente decir, vamos a meter una semanita un poquito más suave que nos está dando aviso tu cuerpo de que nos hemos pasado. Un segundo ejemplo en el que existe lo mismo, pero no le han puesto una flecha. Y un tercer ejemplo, que es la segunda flecha que está aquí, mucho más acentuado. Fijaros que después de acumular entrenamientos muy duros, durante 12 del 9, 19 del 9, durante 15 días, después de acumular entrenamientos muy duros durante 15 días, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha desplomado. Solución, bajamos un poquito la cantidad de entrenamiento y la ajustamos para permitir normalizar esto. Y el ejemplo contrario, cuando buscamos una puesta a punto y el deportista está en forma para digamos, una competición, con respecto a lo que entreno normal, entreno menos. Entreno un poquito menos, aunque esta gráfica aquí no representa eso porque evidentemente una competición estaría aquí arriba. Estaría a lo mejor en esta semana, aquí esto ya es después de un verano casi. Pero vemos que la cantidad de entrenamiento que hace línea naranja es poquita y está acostumbrado a hacer más. Entonces aquí vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es normal alta, en estado de reposo. Entonces, cuando hay un cáncer, así de bruto soy, cuando hay un cáncer, cuando hay una enfermedad, cuando hay una fatiga o un estrés, si tengo una evolución y una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el día a día, tengo un indicador muy bueno de que mi cuerpo no ha recuperado o le está pasando algo. Y si no hay sospecha de ningún tipo de enfermedad, la respuesta posiblemente es, ojo, que tu cuerpo empieza a no asimilar bien el entrenamiento. Hemos llegado como a nuestro límite de resistencia corporal a la fatiga y por lo tanto un poquito de freno. Yo ahora no estoy usando a nivel personal esa aplicación, porque por medirla por la mañana y demás requiere una seriedad, una constancia, y como no hay competiciones, ni seriedad ni constancia en esta época de COVID, pues no lo estoy haciendo, ¿no? Pero en el momento que la conocí sí que me monitoricé durante un año y fue curioso, porque bueno, yo no entreno fuerte, no soy un tío bruto entrenando, pero la aplicación en ese año me puso semáforo rojo 2 veces, además muy claro en la gráfica. De repente la frecuencia cardíaca de reposo al levantarme era mucho más alta y la variabilidad de la frecuencia cardíaca había caído mucho. Entonces, como me salía de la normalidad mía por la mañana, estado de alarma. Algo te pasa, se recomienda recuperación. Y me estaba pasando algo, sí. Fueron en ese año las 2 veces que me entró un resfriado fuerte. Y el primer día de estar con el cajayón, con el resfriado fuerte, el corazón me avisó. Y esos 2-3 días yo no quería parar de entrenar. Esos 2-3 días entrenando y saliendo a hacer la carrera así con algo de resfriado y demás, el motor no iba. Es decir, yo estaba que iba muy cansado. Y el primer día que me encontré con sensaciones normales fue el primer día que el móvil por la mañana volvía a tener los valores dentro de la normalidad. Fueron 3 días en cada uno de los 2 casos. Es decir, como un resfriado que te entra y tardas 3 días en empezar a echarlo fuera. Y esos 3 días que el móvil, como un reloj, me estaba avisando de que algo no estaba bien en mí. Y tenía toda la razón, estaba resfriado. Y cuando empezó a estar bien el corazón, digamos, la variabilidad, en ese momento
yo pues me volví a notar normal entrenando. Yo flipaba, decía, joder, esto es una pasada, ¿eh? Una herramienta de estas así barata y que te avise de esto. Y ya os digo que si hay algún problema de estrés psicológico, de enfermedad algo que altere vuestra vida cotidiana, es probable que se vea reflejado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y hacer una medición continua, una monitorización de esta por la mañana, se hace con el móvil, la cámara del móvil. Es una cosa curiosa, porque la cámara del móvil, cuando mides durante el minuto el corazón, el flash ilumina tu dedo, puesto ahí tapando, tapas la cámara y el flash con el dedo, y sabes que cuando ilumináis con una linterna, con una luz fuerte el dedo, parece que se ve la sangre rojo por dentro. Pues de alguna manera los sensores del móvil, la cámara, tiene capacidad para detectar, imagino, los flujos de sangre cuando llegan con fuerza, y eso es un latido. Y entonces cuenta a través de la cámara del móvil y de la luz que traspasa la piel con el flash. Y con esto registra esa variabilidad. La herramienta es, la verdad, barata. Y creo que la aplicación esta, creo que sí que es gratuita. Lo que cuesta es hacer monitorización que ellos llaman premium en el ordenador. Sin embargo, una monitorización básica para ver esas gráficas que hemos visto y alguna más en el móvil creo que es gratuita. No estoy seguro, pero creo que sí, que lo que costaba era la suscripción. Bueno, principio de continuidad, hacemos esta diapositiva y un descansillo. Entonces, algunas normas a tener en cuenta sobre el principio de continuidad. Dice, en la medida de lo posible, evitar las interrupciones del entrenamiento. Si estamos hablando de deportes profesionales, aquellos que se lesionan por un lado, tienen que intentar mantener en la medida de lo posible el entrenamiento compatible y no parar. Hay un día que te da el tirón en el isquio y no puedes hacer las series. Bueno, pues bajas el ritmo, pero sales igual y haces otra cosa. Pero intentas mantener el entrenamiento en la medida de lo posible. Y los futbolistas, por poner un ejemplo, cuando se lesionan y no pueden hacer el entrenamiento con sus compañeros en el gimnasio, las palizas que se pegan, es en un momento que llegan después de un mes más fuerte, más hipertrofiados, más todo. Aprovechan para complementar con otro tipo de entrenamiento compatible. Y aquí un entrenamiento compatible que hacen en muchos deportes, cuando tienen, es el trabajo en piscina, en el agua, que estáis con Adrián haciéndolo, pues ahí para lesiones de extremidades inferiores viene de lujo. Tenéis que asegurar la continuidad, intentar hacer bien este principio, el trabajo-descanso con las dosis adecuadas. Ay, me está volviendo loco la sensibilidad del ratón. Lo muevo del lado. En caso de lesión hay que evitar las interrupciones completas del entrenamiento. Importante asegurar la recuperación, ¿vale? Evitando, pues eso, tener un entrenamiento excesivo y prolongado que me puede llevar al sobreentrenamiento. Deportistas entrenados durante años tienen más estabilidad del rendimiento que los debutantes, los que están iniciados. Los que están empezando es fácil ganarle algo de forma deportiva, esa regla del 80-20, pero en cuanto dejo es muy fácil que lo pierdan. Mientras que en un deportista más entrenado es más difícil que gane lo poquito que le falta, pero en cuanto deja el entrenamiento no pierde tanto. Pierde, sí, evidentemente. Es un fracaso en los deportistas de élite que están llegando a ganar un solo segundo. Como cojan una gripe o una lesión que les pare 3 días, parece que han tirado la temporada ya. Lo que digo ahí, tal, multitud de estudios demuestran que la pérdida de rendimiento tras un reposo ininterrumpido. Vale, hacemos la primera pausa hasta las 10, ¿vale? Exacto, 15 minutos. Hacemos una paradita y a las 10 continuamos.